Buenos días a todos. Iniciamos la clase de este día, viernes 25 de marzo del 2022, la clase de leyes procesales de familia. Antes de todo, quería mencionarles que, ya puse notas que aparecen en la plataforma. Lo único que no he subido es ¿cómo que se llama? En el sistema de la universidad, en virtud de que tengo que consolidar con otras notas que me están mandando, bueno, que me mandaron hace poco, ¿verdad? Con la que ustedes obtengan en este segundo parcial el examen, ¿verdad? O sea, para obtenerlo, consolidar esas notas. Entonces, no he podido hacerlo eso en virtud de espera de esas notas y también del hecho de que tengo que meterlo en el sistema y que me tiene que aparecer todo el consolidado de ustedes, ¿verdad? Entonces, por eso no le he metido la nota en el sistema. Sin embargo, pues sí está ya en la plataforma Moodle. No sé si ustedes ya pudieron ver esas notas, digo, en la plataforma. Sí, licenciado. Ok. ¿Los demás pudieron verlo? Sí, Ok. Sí, licenciado. Les digo esto porque hay algunos que les va a aparecer nota en el laboratorio, pero ya se me reportó en la plataforma Moodle, le estoy hablando, ¿va? Pero ya se reportó, bueno, estuve viendo ahí todos los trabajos, algunos no trabajaron, lamentablemente no tienen nota, a pesar que la plataforma les está poniendo notas ahí, pero no tienen, ¿verdad? Porque no trabajaron en grupo. Al menos eso es lo que me estuvieron informando los trabajos que hicieron, ¿verdad? No sé si les parece que resolvamos el examen ahora, ¿verdad? Ustedes me dicen para poder, poder hacerlo, pues, y que ustedes tengan la respuesta correcta del examen. Está bien, Lick, hagámoslo. Okay. Está bien, Lick. Permítanme que esta cambada me está. Por mí está bien, licenciado. Ok, gracias. Permítanme que. Permítanme que esto, para subirles el examen y usted, bueno, en primer lugar voy a empezar con el trabajo, ¿verdad? Logran ver en la pantalla Permítanme. Sí, licenciado. Ok, vaya. Como pudieron ver en la actividad de aprendizaje o laboratorio que estuvimos haciendo, se hicieron 5 preguntas, ¿verdad? Yo les dije en un principio de que estos iban a ser los parámetros a los cuales ustedes tenían que hacer. Uno, ¿verdad? El detalle de la actividad, que la discusión iba a ser grupal con cada uno de los 9 grupos, ¿verdad? De trabajo que se han formado desde el inicio. ¿Qué quería decir eso? Que todos iban a responder. Les dije que todos iban a responder las preguntas, ¿verdad? Entonces, ahora bien, el formato de entrega era en formato Word, ¿verdad? Se los puse acá también, ¿verdad? Les puse también el objetivo que iban a hacer de
esa actividad, cuándo se iba a entregar. Les expliqué que consistía en ejemplificar y contestar 5 preguntas que se detallan, ¿verdad? Pero cada una en grupos de trabajo que se han formado desde el inicio del ciclo. El líder, en todo caso su líder, deberá determinar que todos los integrantes del grupo han trabajado en dar las respuestas de las 5 preguntas con los ejemplos, y en caso de no haberse realizado de esa forma, deberá reportarlo, y que deben detallar cada trabajo que todos los integrantes del grupo de respuesta a cada una de las interrogantes, y colocar una sola conclusión que con un grupo han llegado. ¿Qué quería decir eso? Con una sola conclusión, que iban a integrar obviamente las 5 preguntas. Ningún grupo me estuvo haciendo eso de consolidar, solamente me empezaron a decir de que la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Aparte de eso les puse, si entregan todo completo como se les ha solicitado, tendrán una nota de 10. Si solo entregan el 75% de lo solicitado y lo hizo de forma correcta, tendrán la nota de 7.5. Si solo entregan el 50% de lo solicitado y lo hizo de forma correcta, tendrán el 5 de nota de 5, o el 50% de eso. Y si entregan menos del 50% de lo solicitado y lo hizo de forma correcta, tendrá 2.5. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Verdad? Que la actividad estaba, y tal cual se lo dije en las clases, estaba que tendrían que responder las 5 preguntas, hacerlo en grupo cada uno de los integrantes, ¿verdad? Llegar a un consolidado de esas preguntas cada una, ¿verdad? Esa era la conclusión, y determinar, ¿verdad?, cuál era la respuesta ya de manera en grupo. Nadie lo hizo así, y se lo expliqué en clases todavía, pero veo que no leen las indicaciones y no ven también, o sea, no escuchan también cuando yo les estoy diciendo en clase, ¿verdad? Y eso obviamente a ustedes les baja nota. Esta actividad valía 2 puntos de la nota que a mí me corresponda, el 70%, ¿verdad? 2 puntos valía eso. Ahora bien, las preguntas que se hacían era: explique a través de un ejemplo cuál es el elemento característico de la jurisdicción voluntaria y qué diferencia de la jurisdicción contenciosa. Obviamente, bueno, aquí ya le había puesto la respuesta, pero dice la inexistencia de un litigio o controversia. Eso es el elemento característico que determinaba la diligencia de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? La única, ¿verdad? Y hay algunos que hasta contencioso administrativo me pusieron otra materia. Nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de la materia de derecho de familia, no de otras materias. Ejemplos, esperaba que ustedes me pusieran ejemplos de familia, nunca de otras materias de civil. La mayoría se fue en civil, la mayoría se fue en aspectos otros, menos lo que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Les di varios ejemplos en su momento a ustedes, ¿verdad?, que cuando ejemplificábamos diligencias de jurisdicción voluntaria, estamos hablando de todas las diligencias que se llevan en materia de familia. ¿Cuáles son esas? Establecimiento subsidiario de hijo o hija, ¿verdad?, de defunción, establecimiento subsidiario de defunción, incluso de matrimonio pudiesen haber, ¿verdad? Son ejemplos que son diligencias propias, ¿verdad? Ustedes me hablaban también de matrimonio. Matrimonio no hay una diligencia de jurisdicción voluntaria, estamos hablando dentro de una jurisdicción de familia, ¿verdad? Cuando hablamos matrimonio, eso obviamente lo hace ante notario, ¿verdad? Se casa ante notario, pero eso no es un escenario dentro de un juzgado de familia, de la jurisdicción. ¿Verdad? La jurisdicción de familia obviamente lleva una serie ¿cómo se llama?, de pasos a seguir, ¿verdad? Una de esas, para entrar a la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Y es que aquí también les pedía, ¿verdad?, cuál es el trámite procesal, que era la otra pregunta. Ofrece 3 ejemplos de casos que se deben de ventilar por la vía de la jurisdicción voluntaria, diligencias, y explique cuál es el trámite. Les dije en su momento también en ustedes clases, y es que miren, tal cual ustedes hubieran escuchado las clases anteriores, si ustedes hubieran respondido todo esto, ¿verdad? No era para irse por otro lado, ¿verdad? Ejemplos en los cuales pudiesen ver, tal cual les dije antes, ¿verdad? Que ejemplos pueden ver: diligencias de jurisdicción voluntaria, pueden ser establecimiento subsidiario de hijo o hija, matrimonio, ¿verdad?, de defunción. Pueden haber diligencias de filiación ineficaz, perfectamente, que no tuvieran contención,
¿verdad? También pudiesen ver en este caso la adopción, ¿verdad? Son diversidad de diligencias que pueden haber y ejemplos que incluso podemos determinar, ¿verdad? Incluso hasta el divorcio por mutuo consentimiento del artículo 106 ordinal primero del Código de Familia. Les dije varias veces que esas son diligencias de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Ya no así la segunda y la tercera causal de divorcio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el trámite que se le debe dar? Desde el momento que se presenta por medio de solicitud, ¿verdad? Ante el juzgado de familia competente, ¿se acuerdan cuando vimos la competencia? ¿Verdad? En este caso, si fuera San Miguel, el competente, como las diligencias de jurisdicción voluntaria tienen todas, se puede promover en cualquier parte, a excepción, ¿verdad?, de la que corresponde a asientos de partida de nacimiento, porque les dije, ¿por qué? Les dije yo en su momento, el 64 de la ley transitoria establece competencia al juzgado de familia que esté cerca del lugar donde está inscrita esa partida de nacimiento, ¿verdad? Si está inscrita en la Unión, de todos los municipios del Departamento de la Unión, el competente es el juzgado de familia de la Unión. Si es cualquier municipio de los que están en San Miguel, el competente es el juzgado de familia de San Miguel, ¿verdad? Porque ahí podemos decir las diligencias de jurisdicción voluntaria, establecimiento de hijo o hija, ¿verdad? De defunción, de matrimonio, serían yéndose en esa línea, ¿verdad? Entonces el trámite es poner la solicitud, interponer la solicitud, ¿verdad? El juez tiene que determinar conforme al 42 y 180 de la Ley Procesal de Familia si reúne los requisitos de admisibilidad. Una vez de eso, se señala fecha de audiencia de sentencia y posteriormente ya llegado el señalamiento de pues se dicta la sentencia y allí tenemos, ¿verdad?, lo concerniente a este tipo de diligencia, este trámite que se debe establecer. Eso era en la pregunta 2, ¿verdad? En la pregunta 3, como lo ven, no era tan difícil hacerlo. Pero ustedes se fueron, incluso he visto trabajos que han cortado y pegado extractos de sentencias de Cámara de Familia, ¿verdad?, o de libros que hablan de jurisdicción voluntaria, pero ese no era el punto. El punto era que ustedes analizaran, ¿verdad?, toda esta temática, temática que nosotros ya hemos visto y que al menos me han hecho ver ustedes que han comprendido sobre el tema. Y eso era lo que hemos hablado en clase, ¿verdad? Entonces no era para desubicarse, ni tampoco para que ustedes vinieran y dijeran, bueno, esto no lo comprendo, no sé cómo se tendría que resolver, ¿verdad? Entonces, la pregunta 3 dice, explica a través de un ejemplo cuál sería el trámite para convertir diligencias de jurisdicción voluntaria en un proceso de violencia, no, en un proceso, perdón, permítanme. Para convertir una diligencia de jurisdicción voluntaria en un proceso contencioso, ¿verdad? Muchos en esta pregunta no me la contestaban. No sé si era a partir de que no lo sabían o era a partir de que en realidad no pudieron irse a verificar, ¿verdad?, de la conversión en materia de familia, lo que se da pues con respecto a la diligencia. Si ustedes leen el artículo 183 de la Ley Procesal de Familia, establece que cuando en las diligencias de jurisdicción voluntaria se presentara conflicto, el juez adecuará el trámite al de proceso de familia, ¿verdad? Generalmente esto pasa cuando ya estamos en la etapa de la sentencia, de la audiencia de sentencia. Como se los dije en un momento dado en clases también, imaginémonos que han presentado una diligencia de jurisdicción voluntaria de divorcio por mutuo consentimiento conforme al ordinal primero del Código de Familia, ¿sí? Entonces, con el trámite que se sigue es que ambos cónyuges suscribieron un convenio de divorcio, a la vez un poder donde le faculta a un abogado que inicie la diligencia. Este abogado inicia por medio de solicitud, agregando los poderes, agregando el convenio de divorcio,
para que el juez de familia pueda verificar conforme al 42 si cumple la solicitud los requisitos mínimos para su admisión. Posteriormente, si lo ha admitido, y si cumple los requisitos del 42 y 180 de la Ley Procesal de Familia, ¿qué hace el juez? Señalará audiencia. Una vez señalado audiencia, ¿verdad? Imaginémonos que ambos cónyuges están en la sala de audiencia, ¿verdad? Entonces, viene el juez y les pregunta, ¿verdad? Da una lectura a la solicitud y al convenio de divorcio, pero en ese momento uno de los cónyuges dice: yo realmente no estoy de acuerdo con lo que se ha consignado ahí. No estoy de acuerdo que es todo lo consignado. Yo lo que sí estoy de acuerdo es que se me debe dar pensión compensatoria, pensión alimenticia especial, daño moral, etcétera. Todos esos aspectos empieza el otro cónyuge a decir que él no está de acuerdo y que por ende él lo que quiere es que se presenta con abogado, que la contraparte lo dé. La otra contraparte viene y dice: no, es que eso no habíamos quedado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria, lo que se establece es que impera el principio de autonomía de voluntad. ¿Qué quiere decir con eso? Que ambos cónyuges llegan a acuerdos con todos los aspectos conexos, llamemos conexos, ¿verdad? Cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia, ¿sí? Y si se ha pedido pensión compensatoria, pensión alimenticia especial, conforme al 113 y 107 del Código de Familia, ¿verdad? O daño moral para eso. Entonces acá viene y se dice, bueno, entonces el juez no tiene nada más que valorar todos los aspectos por el principio de autonomía de voluntad. El juez solo únicamente, en este caso, en diligencias de jurisdicción voluntaria de mutuo consentimiento, solamente decreta el divorcio y homologa el acuerdo, los acuerdos llegados en las demás pretensiones conexas. Entonces, si en sala de audiencia se mira contención de partes, ¿qué hace el juez? Conforme al 183 de la Ley Procesal de Familia, convierte esa diligencia en proceso. Entonces, y separa, pone a la parte demandante y la parte demandada, ¿verdad? Entonces, obviamente, la parte demandante tiene que venir y plantear la demanda conforme a lo que se está pidiendo, prueba, tal cual establece el artículo 42 y 44 de la Ley Procesal de Familia. Es decir, tiene que hacer una narración precisa de los hechos, tiene que plantear la pretensión en legal forma, la principal que sería de divorcio, plantea también las pretensiones conexas, que les dije, cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia, ¿verdad? Si pide pensión alimenticia especial, con pensión compensatoria, daño moral, etcétera. Todo eso tiene que establecerlo. Entonces ya ahí convertí, ¿verdad? Yo como juez convierto la diligencia de jurisdicción voluntaria de divorcio por mutuo consentimiento a, ¿verdad?, proceso, ¿sí? Ese es un ejemplo, el típico ejemplo, ¿verdad? Entonces, y se los dije en clase. Hay otras que establecen también, y también se los expliqué en su momento, de la filiación ineficaz. La filiación ineficaz, conforme al artículo 138 del Código de Familia, dice que cualquiera, ¿verdad?, que no puede, solo una persona puede tener un único proceso, ¿verdad? Un único partida de nacimiento puede tener ese 138 del Código de Familia y 127 de la Ley Transitoria establece eso. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que en todo caso, ¿verdad?, como dice ese artículo, bueno, y por medio de jurisdicción, por medio de cámaras de familia se estableció con precedentes de sentencia, ¿verdad?, que el caso del artículo 138 del Código de Familia, ¿verdad?, y aun y cuando el epígrafe dice filiación ineficaz, no ataca en sí la filiación. Cuando hablamos de filiación, estamos hablando de padre y madre, ¿verdad?, sino que ataca la inscripción de la partida de nacimiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la ineficacia es una especie de nulidad,
¿verdad? Entonces se ha dicho que aquí lo que se ataca es el documento en sí, la inscripción de la partida de nacimiento. Ahora bien, haberlo dicho eso, ¿verdad? Si ustedes le dan lectura al artículo 138 del Código de Familia, dice, establecida una filiación, no será eficaz otra posterior que contraríe la primera, a no ser que ésta fuera declarada sin efecto por sentencia judicial, ¿verdad? Entonces, la Cámara de Familia ha establecido que acá hay un universo de posibilidades que pueden haber, ¿verdad? Posibilidades que pueden ser diligencias de jurisdicción voluntaria o procesos contenciosos. Imaginémonos el hecho de que una persona ha promovido un proceso, una diligencia de jurisdicción voluntaria, aduciendo que hay dos asientos de partida de nacimiento que corresponden a él mismo. ¿Y por qué lo dice eso? Porque generalmente fue al DUI-Centro y el DUI-Centro le adjudicó 2 asientos de partida de nacimiento, ¿sí? Indistintamente que sean en el mismo registro del estado familiar o en distintos, ¿sí? Pero le dice, usted tiene 2 partidas de nacimiento. Imaginémonos que hay una posibilidad de un homónimo. Saben que es homónimo, ¿verdad? Es decir, una persona que tiene todos su nombre igualito a otra persona, ¿verdad? E incluso hasta su inscripción de partida de nacimiento, ¿sí? Entonces, acá podemos decir, bueno, ¿verdad? La persona la presentó las dos asientos de partida de nacimiento, generalmente agregan la solicitud de denegación por parte del RNPN. ¿Para qué? Para no poder emitir el documento único de identidad y donde le establece que hay dos asientos de partida de nacimiento de una única persona. Va, lejos de eso, la persona viene y dice, presenta la solicitud ante el juzgado, ¿verdad? Mínimamente solicitud, y el juez verifica conforme al 42 y 180 de la Ley Procesal de Familia si esta es admisible o no. Si reúne los requisitos establecidos para su admisión, que es el juez, la admite y señala audiencia de sentencia, ¿verdad? Dentro de los parámetros de que establece el 180, es decir, dentro de los 15 días posteriores al dictado del auto que dicta la admisión de la solicitud, ¿sí? Pero imaginémonos que en la audiencia de sentencia llega una de las partes, otra persona, el homónimo, llega a la audiencia de sentencia y dice, mire, esa es mi partida de nacimiento, no es partida de nacimiento de esta otra persona, es mía. A mí también el Registro Nacional de Personas Naturales me ha dicho que no me la dan porque también esta situación, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el juez? Ahí hay una contención entre dos posibilidades. También puede haber dentro de la afiliación ineficaz cuando, a pesar que cámaras de familia han dicho que no se ataca la afiliación en sí, sino que la eficacia de la inscripción del documento, es decir, de la partida de nacimiento, aquí vemos también que puede haber la posibilidad de que en una partida de nacimiento haya filiación paterna y en la otra no. Entonces, como les dije, a pesar que Cámara ha dicho que hay un universo de posibilidades que pueden caber en este artículo 138 del Código de Familia, ¿verdad? Donde unas pueden ser diligencias de jurisdicción voluntaria y otras de procesos contenciosos, aquí vemos una posibilidad que obviamente hay que demandar al supuesto padre. ¿Por qué? Porque si queremos anular la partida de nacimiento donde tiene la filiación paterna y dejar solamente la que no tiene la filiación paterna, ¿verdad? Obviamente aquí acarrea un perjuicio a la persona, en este caso al progenitor. ¿Por qué? Porque el progenitor obviamente no puede inscribir, no puede dejar sin efecto la partida de nacimiento así nomás, porque hay que escuchar al progenitor, ¿verdad? Si en verdad, o a quien inscribió la partida de nacimiento y que mencionó era el padre de la criatura en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Para potenciar el derecho de defensa. Entonces, acá se pueden haber las conversiones, ¿verdad? En audiencia de sentencia, ¿verdad? Tal cual les dije yo en clase. Se comprende o no lograron comprender lo que yo ya les había establecido con respecto a esas preguntas, ¿verdad? Porque en realidad, conforme a lo que yo leí de ustedes, de sus trabajos, la mayoría no me... yo pude asimilar, ¿verdad? O inferir
que no me pusieron atención en las clases realmente, porque yo estos puntos sí se los expliqué en clase, y si no, pues vayan a ver las clases anteriores y van a verificar toda esa posibilidad. Entonces, acá los ejemplos, ¿verdad?, que se les decía, ¿verdad?, que cuando se puede convertir, ¿verdad?, una diligencia de jurisdicción voluntaria en un proceso, ¿verdad?, era de esa forma, conforme al 183. Viceversa, ¿verdad?, no existe ante la ley. ¿Por qué? Porque pueden hacer un proceso, imaginémonos un proceso contencioso de divorcio por separación, o en todo caso el más vulnerable, que es el de ser intolerable la vida en común de los cónyuges, ¿verdad? Estoy hablando de los ordinales segundo y tercero del artículo 106 del Código de Familia, donde habla del divorcio. Imaginémonos que ambos cónyuges han promovido un proceso, ¿verdad? Digo ambos cónyuges, que puede ser uno, indistintamente uno u otro, ¿verdad? O en todo caso, se hayan demandado en procesos diferentes y que se acumularon, ¿verdad? Pero a partir de eso, ¿verdad?, vienen y pueden decir, bueno, dentro del proceso, ambos cónyuges desistimos de seguir el proceso, pero le presentamos, señor juez, un convenio de divorcio. Entonces, nosotros solicitamos que convierta este proceso en diligencia de jurisdicción voluntaria, ¿sí? Esa era la inversa. En ese caso, ¿verdad?, no mediante la ley, el artículo 183 solo habla de diligencias a proceso, no a la inversa, ¿verdad? No se puede establecer, ¿verdad? Sin embargo, mediante resoluciones de Cámara de Familia, específicamente Cámara de Familia de la sección del centro, estableció de que sí se puede hacer en este caso. ¿Por qué razón? Porque se está imperando la autonomía de voluntad. Las partes llegan como que cuando llegan en la audiencia preliminar, que concilian sobre aspectos conexos, ¿sí? Entonces, obviamente ahí se ha dicho Cámara que sí se puede hacer, a pesar que la ley solo diga de diligencias de jurisdicción voluntaria a proceso, pero se ha dicho que de proceso a diligencia puede ser. No todos los jueces, al menos en su mayoría, y lo que yo he escuchado, no aceptan esta teoría que se estableció por parte de Cámara. ¿Por qué? Porque dicen que por el principio de legalidad no se establece en la ley que haya esa conversión. Sin embargo, pues hubieron varias sentencias y más de 3 sentencias por parte de Cámara de Familia en la sección del centro, y que obviamente esas sentencias había que acatarlas por parte de los juzgados de familia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se pudiese ver establecido. Ahora bien, la pregunta 4 decía, explica a través de un ejemplo cómo se aplicaría cada uno de los criterios de competencia, ¿verdad? Los criterios de competencia que habíamos establecido, permítanme. Les voy a poner nuevamente la diapositiva que corresponde a esa situación. Yo esperaba ¿logran ver la diapositiva? Sí. Ok. Yo esperaba que ustedes, de acuerdo a estos criterios de competencia, ustedes me establecieran perfectamente todo lo concerniente a los criterios de competencia, ¿verdad?, a establecerse, ¿sí? Entonces, era con el fin de que ustedes comprendieran, todo eso lo hablamos, ¿verdad?, cada una de situaciones que se pudiesen determinar la competencia, ¿verdad?, que se establecen respecto a estos criterios, ¿verdad? Hablamos incluso de las características, ¿se acuerdan? De la improrrogabilidad, de la ilegalidad, el orden público, la aplicación de oficio, ¿verdad? Esos criterios de competencia que se establecían, se los dije en su momento, ¿verdad? También que se establecían para este caso, ¿verdad? Bueno, se los dije, que en general en materia procesal se distinguen, ¿verdad?, ciertos criterios o factores de competencia, ¿verdad?, concebidos como las circunstancias especiales que permiten atribuir la competencia sobre determinados asuntos a un juez determinado, ¿verdad? Eso en general se los había puesto a ustedes, ¿verdad? Pero son los llamados criterios de competencia objetivos, tal cual ustedes ven en esa diapositiva, ¿verdad?, que son los criterios objetivos, subjetivos, territorial, funcional y de conexión.
Les dije también que en materia de familia solo tiene aplicación el criterio objetivo referido exclusivamente a la materia territorial y el funcional, ¿verdad? Entonces, establecía también, ¿verdad?, que el criterio objetivo, en este caso, el objetivo tiene aplicación en familia, ¿verdad? Incluso este era otro de los temas, preguntas que se establecía, ¿verdad? Si en... Permítame. Se los ponía, ¿verdad? Porque también establecía ahí, ¿verdad?, el criterio. Le decía, ¿por qué se afirma que en el criterio objetivo con relación a la cuantía no se aplica en materia de familia, ¿verdad? También se le ponía en la otra pregunta, ¿verdad? Esta antes la voy a explicar para ahondar con respecto a lo otro, ¿verdad? En materia de familia, ¿verdad? En razón de la materia y la cuantía, ¿verdad? Les dije que en civil se establece de acuerdo a la cuantía establecida para cada una la competencia territorial. En materia de familia no. ¿Qué quiere decir con eso? Y sobre todo esto se da en alimentos. En alimentos hay unas cantidades muy exorbitantes, porque todavía les dije, hay diferentes familias de acuerdo a su capacidad económica que así le dan alimentos a sus hijos. Y les explicaba, no es lo mismo una familia integrada, asalariada, que esté en X lugar, ¿verdad?, establecido, que no tiene muchos ingresos más que su salario, ¿verdad?, y que de acuerdo a eso da subsistencia a sus hijos, ¿verdad?, y que en un momento dado haya contención de partes, que se establezcan cuotas bien mínimas, porque eso le da su capacidad económica, ¿verdad? No es lo mismo esa familia que una familia que vive, ¿verdad?, que tienen buenos ingresos, que tienen negocios, que son empresarios, ¿verdad?, que le dan un estilo de vida a sus hijos muy diferente a otra, y que generalmente son familias que viven, bueno, en todo el territorio de El Salvador, ¿verdad? Hay familias que tienen posibilidades económicas y que viven a nivel de todo el territorio. Pero les ponía el ejemplo, no es lo mismo una familia de San Benito a una familia que esté integrada en el centro del San Salvador, ¿verdad? Por poner ejemplos muy extremos, ¿verdad? En San Miguelito, obviamente, de acuerdo a su capacidad económica, esas personas dan un nivel de vida a sus hijos que puede ser que una criatura de 2 años, ¿verdad?, se esté pidiendo $3,000, ¿verdad? Entonces, esa diferencia entre una y otra, ¿verdad?, el juez de familia debe determinar, no, mi cuantía es, yo lo único que soy llego hasta $500, de lo demás ya no, ¿verdad? Entonces, por eso le decía que en materia de familia, ¿verdad?, deben de tener competencia notoria en materia de familia las acciones ante ellos incoados, ¿verdad?, y son de valor indeterminado, ¿verdad? ¿Qué quiero decir eso? Que aunque me estén en el mismo juzgado, me presentan procesos de alimentos, ¿verdad?, en la misma sintonía, un niño de 2 años, pero realidades de capacidad económica de ambos padres diferentes. Y no por eso se va a declarar incompetente un juez de familia, porque no lo establece. Ya habíamos visto también que en materia de familia tampoco existe fuero. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco es que cualquier funcionario puede establecerse, como lo hacen en materia civil, que tiene que establecer únicamente las competencias en cámara, ¿verdad? No, aquí no. Aquí siempre se sigue por el domicilio del demandado, ¿verdad? Entonces, ahí vemos ese criterio objetivo para establecerse, ¿verdad? Si bien, ¿verdad?, ese criterio objetivo se da a la naturaleza del pleito o de la relación jurídica, que es el objeto de la demanda, y al valor económico de dicha relación, ¿verdad? Esto se deriva de ellos los conocidos criterios de competencia, ¿verdad? Y obviamente en materia y en cuantía que se establecen ese criterio objetivo, ¿sí? Entonces, yo los expliqué también y veo que muchos, ¿verdad?, no mucho lo plasmaban, pues, al menos en sus preguntas, porque yo estuve leyendo cada una de las preguntas que establecían ustedes y créanme lo que me dejaban un sinsabor de decir, bueno, no me comprendieron de todo lo que yo les estaba explicando, ¿verdad? También les decía, cuando el criterio territorial
que se hace referencia o hace relación a la circunscripción territorial del cual el juez puede ejercer su jurisdicción. Les dije, esto es establecido como forma de la ley orgánica judicial, ¿verdad? Antes se establecía conforme al artículo 146 de la mencionada ley, es decir, de la ley orgánica judicial, pero ahora ese artículo fue derogado. ¿Y fue derogado por qué? Porque nacieron otras materias, otras jurisdicciones. Ya les dije, nació familia, nació en su momento, ¿verdad? Cuando se hicieron esa reforma, familia, ahora contencioso administrativo, ley, etcétera. Entonces, todas esas tienen competencia territorial. Entonces, mediante decreto, ¿verdad?, se estableció cuáles iban a ser las competencias de eso. En materia de familia hablamos y ahondamos específicamente de lo que se tendría que determinar, ¿verdad?, en el caso de las competencias de la jurisdicción. Les decía yo también en el caso de esa jurisdicción que se establece de cada juzgado, es decir, cada juzgado tiene competencia. Por ejemplo, les explicaba que en los juzgados de familia tiene competencia, ¿verdad?, Ayutustepeque, Delgado, Mexicanos, San Salvador, ¿verdad? Entonces eran 4 municipios que el municipio de San Salvador, en este caso, los juzgados de familia de San Salvador conocen. Les decía, para el caso de San Miguel, era todo el departamento de San Miguel, el de San Vicente, igual todo el departamento de San Vicente, es decir, todos los municipios que ahí corresponden, en la Unión en los mismos términos también, Morazán también, es decir, no establecen un municipio así como lo hacen para San Salvador. En San Salvador les comentaba que en 1996 nació las jurisdicciones de Soyapango, San Marcos y Apopa. Y estos vinieron a quitar, ¿verdad?, jurisdicción a los juzgados de familia de San Salvador, ¿verdad?, cada uno en su competencia, ¿verdad? Por el caso de los juzgados de familia de Apopa, juzgados de familia de San Marcos, juzgados de familia de Soyapango, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran municipios daban mucha trabajo, y en los juzgados de familia de San Salvador no daban abasto, ¿verdad? Entonces, allí pueden ver que de eso depende de la jurisdicción, ¿verdad? En ese caso, el criterio territorial que se hace ver, ¿verdad?, de la circunscripción territorial dentro del cual el juez puede ejercer su jurisdicción, ¿verdad? Obviamente, como les dije, la ley orgánica judicial establece la delimitación territorial dentro de la cual los jueces de familia ejercen su función, y eso pues determinando, ¿verdad?, cada uno sus aspectos. Como les repetía antes, para el caso de familia de San Salvador, obviamente tienen los municipios de Delgado, Ayutustepeque, Mexicano y Cucatancingo, ¿verdad?, y que obviamente tienen competencias en razón del territorio. Obviamente esos 8 jueces, ¿se acuerdan cuando hablamos 8 jueces? ¿Por qué? Porque son 4 juzgados de familia que están en San Salvador, pero son pluripersonales. Hablábamos también que cuando son pluripersonales es que existen 2 jueces para cada juzgado, ¿verdad? Entonces era el criterio territorial. Eso era lo que ustedes tenían que establecer mediante ejemplos que obviamente decían ustedes cómo se aplicaría para cada uno de los 3 criterios de competencia de objetividad ya y territorial, ¿sí? Entonces, obviamente acá podríamos decir, en el caso de diligencias de jurisdicción voluntaria, ya sea de establecimiento de hijo, ya sea de defunción, porque lo que establece el artículo 64 de la ley transitoria del registro del estado familiar, como les dije antes, ¿verdad?, da competencia a los juzgados. Ahí se pudiesen ver ustedes en lo territorial, ¿verdad? En lo objetivo también pudiesen ver ustedes la cuantía en alimentos, ¿verdad?, que se pudiesen establecer, ¿sí? También en el caso del funcional, para este criterio, ¿verdad?, les dije en un momento que se hace referencia a la clase especial de funciones que desempeña el juez en un proceso, ¿verdad? Eso es lo funcional, y según la instancia o la casación y revisión y su conocimiento, pues obviamente que se haya distribuido entre varios jueces de distintas categorías. Cuando hablamos de eso, que empieza un juzgado de primera instancia, que es el juzgado de familia, competente, ya sea por
el domicilio del demandado o porque se haya prorrogado la competencia. ¿Se acuerda cuando hablamos de eso? Entonces, acá, ¿verdad? Inicia con eso el juzgado, la Cámara de Familia que está superior a estos juzgados, por ejemplo, en San Salvador, ¿verdad? Para los juzgados de familia de San Salvador, los 4 pluripersonales, el competente es la Cámara de Familia de la sección del centro. Esa Cámara conoce sobre esos juzgados de todos los recursos de apelación, ¿sí? Entonces, conocen ellos y aparte de eso que conocen, si en un momento dado no se conociera sobre esa apelación, entrar a conocer la Cámara de Familia y dicta una resolución desfavorable para la persona que la presentó, puede presentar la casación, ¿verdad? Pero vivimos en los grados que se establecen. Ahora bien, esa situación ustedes también tendrían que verlo, ¿verdad? Esto a partir que los artículos 4 y 5, como les dije antes, de la Ley Procesal de Familia, determinan que habrán jueces y magistrados de familia, como les dije antes, ¿verdad? Donde los jueces de familia que conocerán en primera instancia, ¿verdad? Es decir, los jueces, ¿verdad? Y los magistrados que conocerán en segunda instancia, ¿verdad? Obviamente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en este caso de la Sala de lo Civil, conocerán, ¿verdad?, de aspectos de concerniente a casación. Como les dije antes, era preciso señalar que en cuanto al criterio territorial, que de acuerdo al artículo, ¿verdad?, 6, inciso quinto, 7, inciso primero y 8, inciso segundo de la Ley Orgánica Judicial, como se lo establecía antes, ¿verdad?, la Cámara de Familia de la sección del centro deja de conocer incluso, pues, los recursos de apelación provenientes de los juzgados de familia de Santa Tecla, ¿verdad?, del Departamento de la Libertad, ¿verdad?, Zacatecoluca, Departamento de La Paz, juzgados de familia de San Vicente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su momento hubo una reforma allá por el 2002, como se lo dije antes, que no pudiesen conocer, ya ellos no conocían de eso, porque desde un inicio que entró en la jurisdicción de familia, allá en octubre de 1994, la Cámara de Familia de la sección del centro tenía estas jurisdicciones. Y con la reforma que se le hizo allá por el 2019, también se le quitaron jurisdicciones de ¿qué? De Soyapango, Apopa, San Marcos, que eran los municipios de San Salvador. Se le quitó también Sensuntepeque, departamento de Cabañas, el juzgado de familia de ahí, el juzgado de familia de Chalatenango, departamento de Chalatenango, ¿verdad? Entonces, ¿eso por qué? Porque estas fueron conocidas hoy en día por la Cámara de Familia, Cámara Especializada de Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Entonces, en eso se podía determinar, ¿verdad? Establecer, digo, para las competencias funcionales, ¿verdad? Eso era lo que ustedes generalmente, ustedes tendrían que haberme puesto, ¿verdad?, en ese laboratorio. Pero, como les digo, o sea, yo califiqué tal cual les había establecido a ustedes, ¿verdad?, en esos criterios. No había para dónde moverse, ¿verdad? Y que ustedes debían de determinarlo, ¿verdad? Las competencias propiamente tal estaban ahí. Y es más, fueron de estas hice preguntas en el examen. Algunos las contestaron, pero entiendo que si las contestaron allá y salieron buenos, no entiendo por qué el laboratorio salieron mal, ¿verdad? Pero, o sea, es de poner más empeño en esto que estamos hablando, ¿sí? Se comprende, digo por lo del laboratorio que les estuve consignando. ¿Se comprende? Sí. Ok, mire, les puse también a cada uno, ¿verdad?, las observaciones ahí, por qué razón les ponía esas notas, ¿verdad? Algunos no me hacían conclusiones, otros me hacían conclusiones, pero no me ponen una conclusión bien aislada de lo que realmente eran las 5 preguntas. Ninguno me hizo una conclusión con respecto a todas las preguntas, que llegaran a un consolidado, ¿verdad?, de todo, ¿verdad? Ninguno. Esa era la actividad. Y ojo, para la siguiente que nosotros estemos haciendo, ustedes deben, ¿verdad?, de terminarlo, ¿verdad? Deben de estar atentos a tanto a las indicaciones que les pongo yo allí como lo que yo les digo en clase, porque no es que yo voy a gastar saliva, y perdón que se los diga así, aquí en clase y ustedes no me comprendan,
porque el punto es que ustedes lleguen a defenderse, porque esos temas ustedes lo manejen, porque esto va a ser el pan de cada día que ustedes ya cuando sean abogados, ¿verdad? Los van a tener que andar recitando, porque así es, ¿verdad? Nuestra profesión tiene que ser de esa forma, y sobre todo si se dedican a materia de familia, ¿verdad? Materia de familia no solamente en la jurisdicción de familia se establece, ¿verdad? Está ligada con niñez y adolescencia, está ligada incluso hasta con penal, ¿verdad? Entonces hay aspectos en los cuales, ¿verdad? Un procesalista o un buen procesalista o buen abogado, mejor dicho, puede defenderse ante los tribunales. Hoy en día aquí en las aulas, como les repito, no podemos equivocarnos, pues, porque para eso estamos, ¿verdad? Y obviamente yo para corregirlos, pero también ustedes que pongan de su empeño. No, si ustedes no ponen de su empeño, créanmelo que no van a tener buenas notas y aparte de eso, ¿verdad? Su conocimiento va a ser muy limitado, ¿verdad? Porque todos estos aspectos yo ya los dije en clase y pues esperaba que ustedes esto me lo estuvieran diciendo, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas sobre el laboratorio, que si no pasó con el examen, ¿hay preguntas en el laboratorio con esto? Buenos días. Buenos días. Sí, licenciado, fíjese que yo de hecho quizás tuve una pequeña confusión respecto a la pregunta 3 cuando decía de jurisdicción voluntaria que pasaba a contencioso. Era esa la pregunta. Entonces, es que porque yo lo entendí y lo tomé quizás desde el momento que, digamos, por ejemplo, el ejemplo que, valga la redundancia, lo que estaba diciendo hace un momento, en el caso de divorcio, ¿verdad? Si sea causal de que viene la esposa y la cónyuge no pone de que por mutuo consentimiento, pero yo lo entendía de que él entonces se vuelve contencioso porque él ya lo pone que es por otra causal, no es por esa. Yo pensé que ahí era donde se daba lo contencioso, ¿verdad? Porque no había un acuerdo. Pero según usted lo explicaba en ese momento, no se da así, sino que es por la resolución del juez. Ok, señorita Claros, para explicarle, ¿verdad? Danila Claros, ¿verdad? Bueno, Sí. para explicarles nuevamente, cuando se hace la conversión, se hace dentro de la diligencia de jurisdicción voluntaria que usted haya planteado. Si ponemos el caso típico del divorcio por mutuo consentimiento, ¿verdad? Las partes generalmente se van por divorcio por mutuo consentimiento. ¿Por qué? Porque no se quieren desgastar. ¿En qué sentido no se quieren desgastar? No quieren estar ventilando las causas por las cuales hubo esa separación y ya no querer seguir con ese estilo de vida, ¿verdad? O que se ha creado, ¿verdad? Comunidad de vida que se ha creado a partir del matrimonio con los cónyuges, ¿sí? Entonces, generalmente las partes se van en divorcio por mutuo consentimiento. ¿Por qué? Porque ahí ya el juez solamente llega a calificar el convenio de divorcio y no se mete en otros aspectos más que, ¿verdad?, decretar el divorcio y homologar el convenio, ¿sí? Esto conforme al artículo 109 y 110 del Código de Familia, ¿verdad? Entonces, como le había dicho antes, ¿verdad? La pretensión principal era divorcio y las conexas se refieren a cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia, ¿verdad? Y si piden pensión alimenticia especial, pensión compensatoria, ¿verdad? Daño moral, etcétera, eso se establece ahí. Asimismo, también establece 108 de las bases de liquidación del régimen patrimonial que se hayan adquirido, ¿verdad? Hasta eso establece ahí, va. Imaginémonos que no hay acuerdos. Cuando llegan a la audiencia ambos cónyuges, dentro de la audiencia se puede palpar esa diferencia entre los cónyuges. Sin embargo, si un cónyuge viene y me dice, pues mire, yo también solicito daño moral y él no lo ha puesto en el convenio. A mí me mintieron, me dijeron que iba establecido en la cuota, pero yo no lo veo y tal cual usted está leyendo el convenio de divorcio acá, yo no estoy de acuerdo a eso. Entonces usted ya dice, bueno, entonces, ¿cómo hizo ese convenio de divorcio? Y entonces ya las partes vienen, mire, que él no quiere que me ponga daño moral o pensión compensatoria. Y yo así, en esos términos, no quiero que se agrega acá, se modifica el convenio de divorcio, o en todo caso, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo, porque él me fue infiel.
Así, él me fue infiel y eso pues a mí yo quiero que se ventile en este caso, pues porque si él no me quiere dar daño moral y pensión compensatoria, ¿verdad? Voy a comprobarlo por medio de esa causal, ¿verdad? Entonces el juez, ¿qué tiene que ver? Ya está la diligencia, está en la audiencia de sentencia. El juez, conforme al 183 de la Ley Provincial de Familia, convierte. ¿Por qué? Y separa la parte demandante y la parte demandada. En este caso, la señora, donde está aduciendo que ella va a narrar los hechos precisos, narración precisa de los hechos de forma clara, donde va a determinar que, en efecto, ¿verdad? El señor le fue infiel, el señor no la respetaba, todos los aspectos que establece el artículo 36 del Código de Familia, ¿sí? Entonces, ya usted dice, bueno, entonces en esa situación tengo que convertirlo, aunque el otro coño esté diciendo, ¿por qué? Porque aquí hay que ponderar, ¿verdad? El derecho de defensa de ambas partes. Entonces, si obviamente no llegan a acuerdos ahí para amolar el convenio de divorcio, el juez no le queda más que convertirlo, ¿verdad? Pero eso lo convierte en la audiencia, ¿sí? ¿Verdad? Porque ahí es donde, de acuerdo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, el juez y por el principio de inmediación, el juez escucha las partes, ¿sí? Entonces, por esa razón, ahí las convierte. No es en sí que solamente por el tipo de pretensión, no, sino que es, ¿verdad? Y bueno, también depende de que si da la posibilidad de hacerlo. Le explicaba también en filiación ineficaz, pueden haber situaciones en las cuales pueden determinarlo. Ahora bien, antes de todo, y perdón, señorita, bueno, ¿le queda claro, señorita, claro? Sí, sí, ya, gracias. Ok. Antes de todo quería decirles, algunos me pusieron que diligencias de jurisdicción voluntaria ¿cómo que se le llama esta? De unión no matrimonial. No sé de dónde han sacado que es diligencia de jurisdicción voluntaria, la unión no matrimonial. La unión no matrimonial no es diligencia de jurisdicción voluntaria. Son procesos, ¿verdad? Recordemos que la unión no matrimonial se puede interponer porque ha habido ruptura. ¿Cuándo ha habido ruptura? Cuando ambos cónyuges se separan, ambos convivientes, perdón, en este caso, se separan o en todo caso, ¿verdad? Fallece alguno de ellos. Entonces, cuando se han separado, obviamente ambos no están de acuerdo, ¿verdad? Y la contraparte viene y porque alega derechos, ya sea de salud, de pensión, etcétera, cualquier, hasta incluso de herencia, ¿verdad? En el caso de que esté en vida el conviviente y solamente se haya separado, se demanda a este. Es un proceso. En el caso que el conviviente haya fallecido, se demanda conforme al artículo 988 del Código Civil, ¿verdad? A todos los que están en la primera línea, ¿verdad? Estamos hablando de hijos, hijas, ¿verdad? Cónyuge, si lo tuviera en el caso bueno, aunque en unión no matrimonial, ¿verdad? Se entiende que no tendría que tener, pero ahí en la primera línea dice eso, cónyuge, padre, madre, ¿verdad? Y hasta la conviviente, dice ahí en ese caso. Entonces, acá podemos ver que es un proceso, a pesar que se haya hecho, que haya fallecido el causante o el conviviente, y obviamente se emplaza a cualquiera de las personas que pueden suceder, ¿va? O que hayan, o conforme a la regla que establece el 988. Entonces, no entiendo por qué muchos me estuvieron poniendo unión no matrimonial. La unión no matrimonial no es diligencia. Se los aclaro ahorita porque me recordé de esa situación, ¿verdad? Es un proceso. Ahora bien, puede pasar como diligencia, sí, ¿verdad? Cuando estamos hablando que están dentro de la convivencia y ellos piden, ¿verdad? Por ejemplo, una protección de la vivienda familiar, ¿verdad? Entonces, para pedir la protección de la vivienda familiar o para aspectos, por ejemplo, de salud, como por ejemplo el seguro social, pueden presentar la declaratoria de convivencia. Es muy diferente la declaratoria de convivencia. Esa declaratoria de convivencia establece que ambos cónyuges están en convivencia, valga la redundancia, pero quiere potenciar su derecho, ¿verdad? Incluso hasta para adoptar, ¿verdad? Tienen que seguir esa diligencia propia, ¿verdad? Pero ambos cónyuges no están separados,
no ha fallecido y simplemente están pidiendo que el juez les pondere, ¿verdad? Ese derecho de ¿qué? De adoptar, ese derecho de ¿qué? De hacer la protección de la vivienda familiar, ¿verdad? Etcétera. Entonces, se hace esa declaratoria de convivencia ante el juez únicamente ahí sí son diligencias, ¿verdad? Determina eso y verifica el derecho que realmente a la persona le externa, ¿verdad? Y que obviamente se autoriza que hay una convivencia y se establece propiamente tal de eso, ¿verdad? Entonces, ahí sí, diligencia de convivencia, pero de unión no matrimonial no. Unión no matrimonial son procesos, ¿verdad? Eso quería aclararlo antes de todo porque vi que muchos me estaban diciendo esa situación y lo recitaban así, ¿verdad? Otra cosa que estuve viendo también es que muchas preguntas, muchas respuestas que me daban eran similares a las de otro grupo. Tampoco era que ustedes estuvieran copiando las respuestas del otro grupo. Eso me da a entender que tampoco el integrante del grupo ni eso pudo hacer, contestarlo, sino que solo vino a agarrar respuestas del otro grupo. Cuidado ahí, porque esas cosas, ¿verdad? En este momento no hice, ¿verdad? Quitarle nota a estos integrantes del grupo que hicieron esa situación porque era igualita, ¿verdad? Porque tampoco quiero, pero sí que para la próxima vez no me hagan esa situación de estarse copiando respuesta, porque yo lo que espero es que cada uno de los integrantes respondan, ¿verdad? Bueno, ahora bien, sigamos con el examen. Si ya no hay preguntas, continúo con el examen, ¿verdad? ¿No hay preguntas hasta este momento? No, Ok. Quiero ver, permítanme, quiero ver si me puedo meter acá. Permítanme para que vean las preguntas. Me da la posibilidad de poderles poner las preguntas del examen. Bueno, se las voy a poner así nada más. Voy de las... porque no me da la posibilidad. Bueno, la pregunta primera, bueno, esto debemos de tomar en cuenta que no todas las preguntas estaban en un orden igual que el otro compañero, ¿verdad? Porque así como era ¿cómo que se llama? Secuencial, que ustedes pudiesen venir contestando el examen, también eran aleatorias la integración de cada pregunta. Una pregunta se pudiese ser la que para un alumno tuvo la primera, para el otro fue la décima, etcétera, ¿verdad? Y las respuestas en esa misma índole, ¿verdad? Entonces, para decirles, ¿verdad? El examen primero, la primera pregunta que pudiese yo decir, ¿verdad? ¿Cómo se clasifica la jurisdicción? Entonces, la jurisdicción, les había puesto a ustedes que uno, como respuesta primera, era que la jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria. Dos, les puse jurisdicción procesal y jurisdicción necesaria. Y tres, ninguna es correcta. ¿Cuál para ustedes creen que es
la correcta en esta pregunta? ¿Cómo se clasifica la jurisdicción? Jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria. Exactamente, Marvin Miranda. Así como usted lo está diciendo, esa era la respuesta, ¿verdad? Entonces, la segunda pregunta era, ¿por qué les decía esto? Esto estaba ligado también incluso a lo que habíamos hecho de laboratorio, ¿verdad? Que verificar esa situación incluso de tener tan determinado cuando hay una diligencia de jurisdicción voluntaria y diligencia contenciosa, ¿verdad? Entonces, eso era, si ustedes se fijan, había una relación. Ahora bien, la segunda pregunta era, ¿el poder de administrar justicia del órgano jurisdiccional tiende a resolver la problemática planteada por las partes a través de un proceso de conocimiento? ¿Verdad? Entonces, yo le daba una premisa, ¿verdad? El poder de administrar justicia, ¿verdad?, del órgano jurisdiccional tiende a resolver la problemática planteada por las partes a través de un proceso de conocimiento, ¿verdad? Le daba la primera respuesta. A, es el elemento característico de la jurisdicción contenciosa. B, es el elemento característico de la jurisdicción voluntaria. C, ninguna de ellas. ¿Cuál es la respuesta para ustedes en eso? Literal A es el elemento característico de la jurisdicción contenciosa, porque ahí mismo arriba está diciendo que resuelve lo que es la problemática. Exactamente, muchas gracias, señorita Claros. En efecto, esa era la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque fuera de lo que puede ser la diligencia de jurisdicción voluntaria, que no hay contención de partes, ¿verdad? Cuando hablamos de un proceso de conocimiento es la fase cognitiva. Cuando hablo de esa fase cognitiva, obviamente es dentro de que hay una demanda, ¿verdad?, que ha sido admitida, que hay una contestación de demanda y que a la vez hay un proceso que se ha seguido con todas sus etapas, es decir, con la admisión de la demanda, ¿verdad?, el ordenamiento del emplazamiento, examen previo, audiencia preliminar, ¿verdad?, audiencia de sentencia, y que obviamente las partes no están de acuerdo, ¿verdad?, porque cada uno está desde su punto de vista alegando pretensiones, ¿verdad? Entonces, acá es el elemento característico de la jurisdicción contenciosa, ¿verdad? Ese poder administrar de justicia, que tiene obviamente que resolver la problemática planteada a las partes, es el juez, ¿verdad? Por eso era esa respuesta. Vaya, la tercera era, se entiende por criterios de competencia a criterios de acuerdo con los cuales debe determinar la competencia, es decir, unos principios a los cuales debe adecuarse la distribución de esta. Para ustedes, ¿esta era una premisa verdadera o falsa? ¿Escucho? ¿Era verdadera o falsa esa premisa? ¿Me escuchan? Sí se le escucha, licenciado. No sé si lo contesté bien, mas sin embargo mi respuesta en esa pregunta fue verdadero. Exactamente, es verdadero, señorita Cibrián, como usted lo establece. En efecto, era verdadero. ¿Por qué razón? Porque los criterios de competencia, cuando les estaba explicando a ustedes el criterio objetivo, subjetivo, ¿sí?, de lo que habíamos visto de competencia, ¿verdad? Entonces determinan, ¿verdad?, la competencia obviamente del juzgado de familia, ¿verdad? Entonces en este caso esa premisa era verdadera. La cuarta era en materia, le estoy poniendo como yo puedo tenerlo, pero le repito, o sea, era diferente para cada alumno, el orden me refiero. La cuarta era, en materia de familia solo tienen aplicación el criterio objetivo referido exclusivamente a la materia del territorio y funcional. ¿Verdad? En materia de familia solo tienen aplicación el criterio objetivo referido exclusivamente a la materia del territorio y el funcional. ¿Para ustedes eso era verdadero o falso? Verdadero, Era verdadero. Sí, completamente. Ok, sí, porque ahí era la competencia que se establecía, ¿verdad? Y obviamente, como estuvimos hablando, sobre todo en alimentos, ¿verdad?, en aspectos que se pueden establecer, ¿verdad? La competencia propiamente tal se establece a partir en materia de familia hablando, ¿verdad?, se establece a partir del domicilio del demandado y obviamente a partir de ese supuesto también se verifica no tanto la cuantía como se los había establecido antes, ¿verdad?, pero son criterios que deben de tomarse en cuenta. Entonces la premisa era,
era verdadero. La quinta era, son las que surgen entre dos o más jueces, tribunales u órganos que ejercen jurisdicción respecto del cual de ellos es el competente para conocer de un juicio, o las que tienen un lugar cuando el demandado opone la excepción de incompetencia o el juez de oficio se declara incompetente y el actor no se conforma con tal declaración, ¿verdad? Esa era una premisa que estaba poniendo. Para esta yo le daba 3 posibilidades. Una, que era conflicto de competencia. 2, declinatoria de competencia. Declinatoria le había puesto acá. Y C, inhibitoria. ¿Cuál para ustedes era el caso de esta premisa? Conflicto de Sí, sería competencia. conflicto de competencia. Exactamente, porque estamos hablando, ¿se acuerda cuando estuvimos hablando que los jueces estaban disputándose, verdad? Uno se declaraba incompetente, lo mandaba al otro juzgado porque él decidía, yo no soy competente, ya sea por razón de la materia o razón del territorio, y lo mando al juez que creo que es competente. Ese juez viene y dice, bueno, ¿verdad? En este caso, yo soy competente o yo no soy competente, ¿verdad? Si es competente, no dice más y ahí termina el conflicto de competencia, pero si no, lo manda a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahí era el conflicto de competencia, ¿verdad? La sexta establecía qué son títulos determinantes de competencia. Les ponía la primera respuesta. Son ciertos y determinados hechos que generan la competencia de un determinado tribunal que producen u originan esa competencia dentro del territorio. B, son aquellos que determinan únicamente la materia. Y C, son aquellos que determinan hechos, mas no producen competencia. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta a esta, que son títulos determinantes de competencia? Es el literal A, licenciado. En efecto, es literal A, como usted lo establece. ¿Por qué razón? Porque acá, como ya hemos dicho antes, ¿verdad? Esos criterios y determinados hechos, ¿verdad? Ya sea por el domicilio, ya sea en todo caso, por la materia, como les decía, ¿verdad? O ya sea porque también la ley le determina determinadas competencias, ¿verdad? Recordemos, a pesar que son diligencias de jurisdicción voluntaria, como el caso de ¿qué se llama esta? Establecimiento subsidiario de hijo o hija, ¿verdad? De defunción, que el artículo 64 de la ley transitoria establece una competencia, ¿verdad? Entonces, títulos, por eso se dice, son ciertos y determinados hechos que generan la competencia de determinado tribunal, ¿verdad? Que producen u originan esa competencia dentro del territorio, ¿sí? Entonces, por eso era la respuesta en esa. La 7, les había puesto que es prórroga de competencia. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de eso? Y muy detenidamente, ¿verdad? Se les ponía acá, A, es el acto tácito o expreso de las partes por virtud del cual hacen competente a un juez que conforma las reglas generales de competencia, no lo es para conocer el juicio, sino cuando aquellas se someten a su jurisdicción. Esa era la A. La B son reglas generales de competencia y la C, ninguna es correcta. ¿Cuál para ustedes era la correcta de estas respuestas? El literal A. Exactamente, señorita Castillo, como usted lo establece. ¿Por qué razón estamos hablando que es literal A? ¿Se acuerda que hablamos que la prórroga de competencia se da de forma expresa o tácita? Le exponía incluso que el divorcio por mutuo consentimiento, ¿verdad? Por ser diligencia, no es necesario que los cónyuges expresen tal juzgado. Sin embargo, porque puede ser conocido en cualquier juzgado de todo El Salvador, por ser diligencia de jurisdicción voluntaria, el de divorcio por mutuo consentimiento. Sin embargo, hay veces dentro del poder o dentro del convenio de divorcio, los cónyuges establecen a tal juzgado su competencia. Por ejemplo, determinamos la competencia de los juzgados de familia de San Salvador o juzgados de familia de Santa Tecla, ¿verdad? Dentro del convenio de divorcio, por cada parte llegan esos acuerdos. Entonces, ahí, ¿verdad? La prórroga de competencia, a pesar que es diligencia de jurisdicción voluntaria y que todos pueden conocer, un juez no puede venir y decir, bueno, mire, cualquiera lo puede conocer y yo no, ¿verdad? Porque ya directamente le está estableciendo en el convenio de divorcio que ambos cónyuges se someten a la jurisdicción de ese juzgado, por ejemplo, de Santa Tecla o de San Salvador, ¿verdad?
Entonces ahí vemos que de manera expresa lo externan las partes. Les puse también el ejemplo de cuando hay una persona de domicilio ignorado o de domicilio conocido. Domicilio ignorado, que se emitió el edicto y posteriormente esa persona demandada por medio del periódico lo verificó y dijo, bueno, yo soy la persona, y llega el día de la audiencia preliminar. Entonces ahí, o sea, no contestó la demanda para poner la excepción dilatoria de incompetencia a razón del territorio, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no contestó la demanda. Pero entonces ahí, de alguna manera, que llegó a la audiencia preliminar, de forma tácita, prorrogó la competencia del juez de familia, ¿verdad? Porque a pesar que él, imaginémonos que haya sido de San Salvador, su domicilio, y haya sido demandado en San Miguel, recordemos que diligencias de jurisdicción voluntaria, mediante jurisprudencia emanada por la Sala de lo Civil, incluso hasta la Cámara de Familia de la sección del centro y de las demás, ¿verdad?, que establecen, se dijo de que en estos casos de diligencias de domicilio ignorado pueden ser cualquier juzgado de familia de todo el país que puedan conocer, ¿verdad? Y sin embargo, ¿verdad?, el juez de familia que conoce sobre eso, en el caso que les estoy poniendo, que se haya iniciado una demanda en San Miguel, ¿verdad?, se dijo que era domicilio ignorado y el señor cuando vino a ver era domicilio de San Salvador, pero él no contestó la demanda y comparece el día de la audiencia preliminar, ¿verdad? Entonces tácitamente prorroga la competencia, ¿verdad? Ese era uno de los casos típicos que se exponían, ¿verdad? También la octava pregunta decía, se puede decir que lo que determina la competencia de un juzgado de familia es el emplazamiento para contestar la demanda, ya que es hasta entonces cuando el demandado se da cuenta que se ha entablado una demanda en su contra, pudiendo en ella interponer la excepción dilatoria de incompetencia. ¿Esta premisa para ustedes es verdadera o es falsa? Recordemos que ya lo había dicho anteriormente, ¿verdad?, en lo que hablé de la siguiente pregunta. ¿Para ustedes esa premisa es verdadera o falsa? Díganlo ya, de todas maneras, ya contestaron ustedes. Sí, esa es verdadera, y porque usted explicaba en las clases anteriores sobre la prorrogabilidad, ¿verdad?, del artículo 6 de la Ley Procesal de Familia. Entonces, yo en base a eso, porque contesté verdadero. Ok, muchas gracias. Ajá, del artículo 50 decía que ahí se podía poner la excepción dilatoria de incompetencia. Sí. Muchas gracias, señorita Dalila Claro. Sí, en efecto, así como usted lo menciona, es por esa situación, ¿verdad? Tal cual lo expliqué en la pregunta anterior, ¿verdad? El demandado, obviamente, desde el momento que tiene conocimiento que es demandado, ya sea por medio del edicto, ya sea porque se le hizo una provisión, o el juzgado de paz lo ordenó emplazar, o ya sea porque el mismo juzgado de familia lo emplazó y le dio conocimiento de esa demanda. Entonces, él tiene la posibilidad de contestar la demanda dentro de los 15 días por medio de abogado legalmente acreditado, pero a la vez tiene la posibilidad, ¿verdad?, de, ¿cómo que se llama?, de poner la excepción dilatoria de incompetencia, ¿verdad?, en esa contestación de la demanda, así tal cual dice el artículo 50, ¿verdad?, de la Ley Procesal de Familia. Entonces, esa premisa era verdadera. La novena era, ¿cuáles son las causas que provoquen el fin de la relación del mandato judicial por el poderdante? ¿Cuáles son las causas que provocan el fin de la relación del mandato judicial por el poderdante? Recordemos que esto lo vimos ya al final, ¿verdad?, en la última clase específicamente, y expuse, ¿verdad? Bueno, las respuestas posibles que les ponía acá era, ya sea por revocación expresa o tácita del poder, por fallecimiento del poderdante, y también les decía, todas son correctas, es decir, las anteriores que ya mencioné. ¿Cuál es la respuesta correcta para esta pregunta 9? Que todas eran correctas, Lico. En efecto, señorita Cibrián, eran todas correctas. ¿Por qué razón? Porque, como hablamos antes, ¿verdad?, la revocación o revocar un poder, ¿verdad?, puede ser llevando unas diligencias siempre ante el notario y donde se revoca el mandato conferido por parte del poderdante, ¿verdad? En este caso, la persona que otorgó el poder se presenta ante el notario y dice, bueno, quiero revocarle el poder a este abogado. Entonces, ahí se hizo la diligencia, el notario le notifica al abogado que el señor X le está revocando su mandato, entonces ya se entiende
que él de forma expresa, ¿verdad? Le revoca el cargo, ¿verdad? También el día de la audiencia, de forma tácita, ¿verdad? El poderdante, en este caso la parte demandante o demandada, presenta a otro abogado y lo nombra en audiencia, o en todo caso mediante escrito dirigido al juzgado de familia, o en todo caso también en escritura pública otorga un nuevo poder donde dice de que nombra a un nuevo poderdante. Si no dice que para que actúe de manera separada, conjunta o separadamente con el anterior, se entiende que de forma tácita le ha revocado el poder. También por el fallecimiento, les decía, del poderdante. Si el poderdante falleció, el apoderado, ¿no? En este caso el abogado, ya no tiene facultades para seguir con el proceso porque falleció el poderdante. ¿Se acuerdan que les decía esa situación, verdad? Porque todo está establecido en el 72 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces acá, ¿verdad? Todas son correctas. La 10ª decía, conforme a los artículos 11, inciso primero de la Ley Procesal de Familia, 68 y 69, inciso segundo del Código Procesal Civil y Mercantil, en materia de familia, el poder para promover o para intervenir en un proceso específico de familia y para recibir emplazamientos, así como para la renuncia, la transacción, el desistimiento, el allanamiento y las actuaciones que comporten la finalización anticipada del proceso, se deben de otorgar únicamente en escritura pública. Para ustedes, ¿esto era verdadero o falso? ¿Me escucharon? La pregunta 10. ¿Es verdadero o falso? Era falso, Ley. Ok, señorita Castillo, en efecto. ¿Por qué razón era falso? Porque ya les había dicho a ustedes que conforme al artículo 11, inciso segundo, de la Ley Procesal de Familia, da la facultad que se puede hacer por medio de escrito, ¿verdad? Dirigido al juzgado. También el inciso segundo del artículo 69 del Código Procesal Civil y Mercantil dice que tiene que otorgarse de manera expresa todas esas facultades que pueden haber, como por ejemplo la renuncia, la transacción, el desistimiento, el allanamiento, ¿verdad? Sin embargo, en materia de familia, no necesariamente tiene que ser en escritura pública. Si lo otorga mediante escrito y ahí faculta para todas estas específicas que pueden dar, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tendría que ser en escritura pública como se les ponía en la premisa. Entonces, por eso era falso, ¿verdad? Entonces, aquí como ven, el examen estaba tan digerible que todos hubieran podido tener 10 si lo hubiesen leído detenidamente, ¿verdad? Y pues obviamente las preguntas estaban conforme a lo que habíamos hablado en clase, ¿verdad? Entonces, lamentablemente hay notas bajas, ¿verdad? Pero ya son pocas, son menos que la primer parcial, ¿verdad? Y hay notas buenas, ¿verdad? Muy buenas, porque hay 10 también. Entonces, 10, 9 y 8, ¿verdad? Que son notas para mí, desde un punto de vista muy aceptadas y que me hacen ver que también esas personas que han sacado esa nota, pues han asimilado los temas que yo he estado mencionando aquí en clase, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, debo de decirles que las clases deben de estar, todos deben de estar ingresando a clases, ¿verdad? Yo veo que hay una población, un ánimo de entrar a clase bien mínimo, y esa situación yo reporto a todos los alumnos que entran a clase y los que se salen de clase, porque hay algunos que solo entran y se salen a los cuantos minutos, y como les repito, el sistema da la pauta para ver hasta los minutos de cuánto ingresan y todo. Yo lo único que les puedo decir es que ustedes, ¿verdad? Se están formando, ustedes están pagando, aprovechen el tiempo en esa situación, ¿verdad? Porque es para que ustedes se formen, ¿verdad? Y ustedes sean buenos profesionales, dignos de admirar cuando anden haciendo ustedes su trabajo como abogado litigante. Pero si no le dan ese interés, ¿verdad? Difícilmente van a poder pues ir contestando temas, ¿verdad? Como son en familia, porque a pesar que en las aulas de las universidades, ahora aulas virtuales, no todo lo el catedrático puede hacer. Mire, el tiempo se va, solo el examen, estarles resolviendo el examen se me fue el tiempo, ¿verdad? Pero es necesario
retrotraer esos temas que ya hemos visto, ¿verdad? Para que ustedes verifiquen, ¿verdad? El error en que están, si en el evento han contestado mal, ¿verdad? Entonces, nada más. No sé si hay preguntas hasta este momento, ¿verdad? Si no, nos vemos en clase el próximo lunes. Lunes, si no me equivoco, es 28 de marzo. Los veo ahí. Si no hay preguntas, insistirles, ¿verdad? Que tienen que ingresar a clases, hacer las actividades, estar en grupo, y no solamente estar en grupo, también el hecho de que ustedes también contesten, ¿verdad? Es triste que me estén diciendo de que tales, incluso hasta que a los que son líderes no están haciendo su trabajo, no han trabajado sobre los laboratorios. Da tristeza, porque yo lo que espero de todas esas personas es que realmente hagan, pues, y que el líder sea bien activo, ¿verdad? En los grupos. Y es el que para algunos veo que ni han contestado, ¿verdad? Los laboratorios, ¿verdad? Entonces, hacerles conciencia en eso. No sé cómo vieron ustedes también el examen, pues, porque el examen, como los pregunté en la clase anterior, la mayoría me decía sí, ¿verdad? Estaban lo de la clase, pero nos confundimos, ¿verdad? Pero, o sea, lo que les quiero decir a ustedes es que realmente le pongan empeño a esto, ¿verdad? Entonces, si no hay más preguntas, nos quedamos hasta acá y nos vemos el día lunes. Los escucho. ¿Hay preguntas? No, Lic. No, licenciado, Ok. no hay preguntas. Gracias. Ok. Que tengan un feliz fin de semana entonces. Cuídense. Bendiciones. Gracias, padre, buen día.